Hay empresas que cambian el mundo, y hay otras que aprenden a moverlo desde las sombras. En el corazón de Wall Street, una firma aprendió que el dinero no se gana, se orquesta, que el riesgo no se evita, se negocia, y que el poder no se busca, se diseña. Esta es la historia real de Goldman Sachs, el banco que sobrevivió a todas las crisis, que formó a los hombres que controlaron gobiernos y que escribió, en silencio, las reglas del capitalismo moderno. La historia comienza en 1869, en una Nueva York llena de humo, caos y esperanza. Marcus Goldman no era un experto en finanzas. Era un inmigrante alemán que sabía de personas, de confianza y de promesas. En una época sin los bancos modernos que conocemos, Goldman vio una oportunidad brillante en su simplicidad. Compraba los pagarés de pequeños comerciantes, sus promesas de pago futuro, y los revendía a los bancos con un pequeño descuento. ¿Qué hacía en realidad? Convertía promesas en dinero contante y sonante. Convirtió la confianza en una moneda, como él mismo decía, yo no vendo dinero, yo vendo tiempo. Y en ese tiempo, sin saberlo, estaba construyendo el primer ladrillo de un imperio. En 1882, la familia y el negocio se unen. Su yerno, Samuel Sachs, se incorpora a la compañía que pasa a llamarse Goldman Sachs & Co. Mientras otros bancos se peleaban por dar préstamos, ellos decidieron apostar por algo mucho más grande: las emisiones públicas de acciones. Su gran golpe llegó en 1906, cuando convencieron a Sears, Roebuck & Co., que era el Amazon de su tiempo, de salir a bolsa. Fue un éxito rotundo. Sears recaudó millones para expandirse y Goldman Sachs se convirtió en el arquitecto del mercado accionario moderno. Su filosofía era clara: no invertimos en empresas, invertimos en personas que pueden sostener una visión. Y la visión de Goldman era mucho, mucho más grande que Wall Street. Durante décadas, la firma cultivó un perfil bajo, casi invisible. No ponían anuncios, no daban entrevistas, no expresaban opiniones públicas. Su lema interno era ser respetados, no populares. Mientras otros bancos se expandían de forma imprudente o quebraban en las crisis, ellos se concentraban en una cultura que hoy se estudia en Harvard: la meritocracia del silencio. Cada empleado sabía que una palabra mal dicha podía mover mercados. Cada error era una mancha imposible de borrar. Hay una parábola que lo explica bien. Un escultor pasaba años tallando una estatua. Un niño le preguntó por qué no la terminaba de una vez. El artista respondió: porque la perfección no se alcanza cuando no hay nada más que agregar, sino cuando no hay nada más que quitar. Así operaba Goldman. Perfección por omisión. El silencio como una estrategia de poder. Pero incluso los gigantes tropiezan. Con la llegada de la Gran Depresión, el mundo se desplomó, y con él, el fondo de inversión de la firma, el Goldman Sachs Trading Corp. Su valor se derrumbó más de un 90%. Fue una humillación pública devastadora. Marcus ya no estaba, pero su legado estuvo al borde de la extinción. Los titulares eran crueles: el fondo de Goldman, el milagro que no fue. Sin embargo, en lugar de desaparecer, aprendieron la lección más valiosa de su historia: el peligro del apalancamiento excesivo y la arrogancia. De esas ruinas nació una nueva filosofía, un mandamiento grabado en piedra: nunca arriesgues la firma. Nunca. Esa frase se convirtió en el código genético de Goldman Sachs. Hay una vieja historia que lo ilustra. Un rey ordenó construir una torre tan alta que tocara las nubes. Pero cuando llegó la primera tormenta, la torre se vino abajo. Un humilde albañil se le acercó y le dijo: Majestad, la altura no se mide hacia arriba, sino hacia lo profundo que se cavan los cimientos. Goldman aprendió que el riesgo no está en lo alto que subes, sino en lo poco que entiendes tu propio suelo. Décadas después, una nueva generación tomó el control, liderada por una figura legendaria, Sidney Weinberg, apodado Mr. Wall Street. Su historia es increíble. Empezó como ascensorista en la propia firma, y a base de talento y trabajo duro, terminó dirigiéndola por más de 30 años. Fue Weinberg quien entendió que el verdadero poder no estaba solo en Wall Street, sino también en Washington. Tejió lazos con el gobierno, organizando el comité empresarial que ayudó al presidente Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras el país se recuperaba de la crisis, Goldman crecía no por simple codicia, sino porque supo posicionarse donde se concentraba el poder.
Weinberg solía decir, los negocios son personales y el respeto no se compra. Bajo su liderazgo se formó una legión de exalumnos, los Goldmanites, que con el tiempo llegarían a dirigir las empresas más grandes, gobiernos y bancos centrales del mundo, una red silenciosa de influencia que perdura hasta el día de hoy. Llegamos a los años 90 y el juego se vuelve aún más sofisticado. Bajo el mando de Robert Rubin y Hank Paulson, Goldman Sachs se transforma en un titán global. Y aquí es donde la línea entre el sector público y el privado se vuelve borrosa. Robert Rubin, tras dirigir Goldman, se convirtió en secretario del Tesoro del presidente Clinton. Años más tarde, Hank Paulson, también ex-CEO de Goldman, sería secretario del Tesoro bajo el presidente Bush. La firma asesoraba a gobiernos sobre políticas económicas y al mismo tiempo operaba activamente en los mercados que esas mismas políticas regulaban. Un empleado anónimo de la época lo resumió perfectamente años después. Éramos árbitros y jugadores al mismo tiempo. Fue una jugada maestra que pocos entendieron en su momento, volverse tan indispensable que el sistema entero dependiera de ti. Y entonces llegó 2008, la tormenta perfecta. La crisis hipotecaria que puso de rodillas a la economía mundial. Y Goldman, una vez más, estaba en el centro del huracán. Sus analistas fueron de los primeros en detectar la burbuja inmobiliaria. Pero aquí viene lo fascinante. Mientras internamente advertían del colapso inminente, sus equipos comerciales vendían complejos productos financieros ligados a esas mismas hipotecas tóxicas. Y simultáneamente, la propia firma apostaba miles de millones en contra de ese mercado. Ganaron fortunas mientras el mundo se derrumbaba. Cuando el Congreso los acusó de un claro conflicto de interés, su CEO, Lloyd Blankfein, pronunció una frase que definiría una era. Somos market makers. Creamos mercados, no los destruimos. En ese momento, el riesgo moral se había convertido oficialmente en un modelo de negocio. Tras la crisis, mientras bancos históricos como Lehman Brothers desaparecían, Goldman Sachs no solo sobrevivió, sino que salió fortalecido. Se reestructuró rápidamente para convertirse en un Bank Holding Company, lo que le permitió acceder al masivo rescate del gobierno estadounidense. ¿Y quién era uno de los arquitectos de ese rescate? Hank Paulson, el secretario del Tesoro, el ex-CEO de Goldman. ¿Coincidencia o estrategia? Tú decides. A partir de ese momento, su cultura se volvió aún más cerrada, más impenetrable. Aprendieron que la verdadera gestión del riesgo no está solo en los números y los algoritmos, sino en el control de la narrativa. Hay una parábola que lo captura a la perfección. Un hombre se encuentra a 3 obreros levantando piedras y le pregunta al primero, ¿qué haces? Trabajo, responde. Le pregunta al segundo, ¿y tú? Construyo un muro, dice. Finalmente le pregunta al tercero que responde con orgullo. Estoy edificando una catedral. La mentalidad no solo define lo que haces, sino la magnitud de tu legado. Hoy, Goldman Sachs es un imperio invisible que gestiona más de 2.8 billones de dólares. Opera en más de 30 países y su red de exalumnos incluye figuras que han dirigido el Banco Central Europeo, como Mario Draghi, o el Tesoro de Estados Unidos, como Steve Mnuchin. Pero no se han quedado quietos. Lanzaron Marcus, su propio banco digital para el consumidor. Invierten masivamente en inteligencia artificial, tokenización de activos y fondos sostenibles. Demuestran una capacidad de adaptación casi biológica. Como dicen en Wall Street, Goldman no muere, se transforma. Al final, la historia de Goldman Sachs no es solo la de un banco. Es una filosofía de estrategia, adaptación y control. Un modelo de cómo la mente fría y el dominio del riesgo pueden construir y sostener poder durante más de un siglo. Pero también es una advertencia. Cuando el conocimiento se utiliza sin un propósito ético, la sabiduría puede convertirse fácilmente en manipulación. No temas al sistema. Estúdialo, entiéndelo. Y quizás, conviértete en el jugador que dicta las reglas. Soy Ismael Dominis. Y esta fue la historia del banco que entendió el poder antes de que el mundo entendiera el dinero. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte las próximas historias. Muchas gracias por acompañarme.